Colegas, muy buenas tardes. Agradezco a Adolfo Alvarado y a Marcos Afonso Borges su invitación a hablar de un tema primordial y principal en la vida judicial hoy de los países. Vengo desde Cali, Colombia, y lo que voy a decir o no decir aquí solo me obliga a mí. Porque la visión que tengo después de 35 años de ejercicio profesional como litigante, como legislador en Comisión Primera del Senado en Colombia, y como docente universitario de más de 35 años en el área del derecho procesal, creo que me lo permiten. En Colombia tenemos 3 justicias judiciales. La primera justicia judicial legal es la que debería hacer el Estado a través de sus órganos establecidos para ello. Y digo debería porque más tarde afirmaré que nuestra justicia judicial, atomizada en cantidad de órganos en Colombia, es ineficaz e ineficiente. La otra justicia judicial alternativa, privada, es la que componen los 3 métodos que en nuestra legislación se reconocen y se arreglan: el arbitraje, la amigable composición y la conciliación. De la primera se ha convertido en un instrumento, en un aparato muy reglado, demasiadamente reglado, casi hay un código de reglamento de arbitral, y se ha convertido en un medio elitista, en un negocio, y sobre todo el negocio de las grandes cámaras de comercio de mi país. La conciliación, también reglada prácticamente por un código, establecida para que los ciudadanos busquemos conciliar y evitar el riesgo tribunalicio. Los últimos gobiernos han hecho ingentes esfuerzos para que todo el mundo concilie y no vayan donde los jueces de la República. Y la amigable composición, que es un método alternativo de solución de conflictos, reglado en Colombia desde los años 70 hasta hoy exactamente igual, pero que ha entrado en desuso porque prácticamente nadie la conoce y nadie la utiliza. En conclusión, en Colombia tenemos en una ley del año 98 y en la ley del 91, allí está regulada la conciliación. En un decreto del año 98 se trató de codificar una cantidad de normas de arbitraje desde el año 70 hasta ese decreto 1818 y prácticamente tenemos un estatuto arbitral. Y la amigable composición, pues, la tenemos en un articulito único en ese decreto llamado de Estatuto de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Pero para que nos entendamos, ya que en lo que he estado en este encuentro, he visto que se ha ido unificando el lenguaje procesal y las ideas procesales. Quiero recordar, o por lo menos expresar la idea que tengo yo de conflicto. El conflicto no es nada más ni nada menos que un choque de voluntades. Uno que quiere imponer la voluntad sobre el otro y el otro que se resiste. Y para no alargar la charla, como la diría el doctor Alvarado, paremos allí. El que se resiste o el que quiere imponer su voluntad lo hace o de manera violenta, por la fuerza, por la barbarie, por el salvajismo, o recurre a otros métodos alternativos.
El conflicto lo pueden solucionar directamente las partes. La autocomposición es la mejor solución a los conflictos, autocomponer. Las personas se sientan a la mesa, dialogan de manera civilizada, de manera racional y llegan a su acuerdo, sin la intervención absolutamente de nadie, ni de terceros, solo con su conocimiento del problema y sus habilidades para solucionar el problema. Para mí ese es el mejor método, la conciliación directa. Se dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, se dice que es mejor conversar entre personas, y yo diría hoy día que es mejor prevenir que tener que litigar. Los litigios son dispendiosos y resultan casi siempre inútiles y muy costosos. La heterocomposición, cuando el diálogo no puede ser directo, por múltiples razones, las personas pudieran recurrir a un conciliador, no mediador, sino conciliador. El conciliador tiene una misión muy especial, primordial y principal, que es diseñar fórmulas de solución al conflicto. El conciliador debe elaborar un ramillete de fórmulas para que las personas conflictuadas escojan una de ellas. En conclusión, tenemos que aquí los conflictuados, los ciudadanos o las personas no entregan su voluntad al conciliador, sino que por lo contrario mantienen su voluntad para que una vez propuesta por el conciliador alguna fórmula que les atraiga, pues celebran la conciliación, el acto de conciliación y en nuestro país un acta de conciliación. Pero puede suceder que el conflicto no se supere ni directamente entre las partes ni a través de un conciliador. Entonces llegamos a la idea de litigio. El litigio es el conflicto llevado ya a los estrados judiciales. Y recordábamos aquí en alguna intervención pasada, no la trilogía procesal, sino los 5 elementos que hacen que aparezca el litigio. La acción, como decía Briceño Sierra, que excita la jurisdicción. Una vez excitada la jurisdicción da origen al proceso. El proceso se inicia con una demanda y la demanda contiene una pretensión, o en Colombia puede tener varias pretensiones. Y aquí tenemos pues la idea de litigio. Litigar en Colombia es un verdadero safari procesal. Es exactamente igual al mito de Sísifo. Cuando uno piensa que va a terminar, apenas empieza. Por tanto, podría decir que el acceso a la justicia en mi país todos los días se ve más vulnerado, demasiadamente vulnerado. No solo por la morosidad, no solo por la incapacidad, porque la justicia judicial en Colombia está totalmente politizada. Para ser juez de la República o magistrado de la República necesita el elemento político, sino también por la corrupción. Reconozco pues los esfuerzos de los últimos gobiernos que han tratado de impulsar estos métodos alternativos, pero son una confesión de impotencia frente a lo desacertado que está el servicio judicial en mi país. Frente a este desolador panorama, pues no queda otra alternativa a las personas de recurrir al arbitraje. Lo hacen a través de la cláusula compromisoria en los contratos o a través del compromiso cuando lo hacen por separado, pacto arbitral que llaman. Y en mi país está el arbitraje definido así. Es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, subrayo de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administración de justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.
La amigable composición, también en nuestra legislación, está definida de la siguiente manera. La amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares delegan a un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar con fuerza vinculante para ellas el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular o podrá ser plural. Y también podrá ser persona natural o persona jurídica. Aquí, como ven, en la amigable composición, las partes le entregan su voluntad al amigable componedor o a los amigables componedores, y ellos son los que celebran una transacción en nombre de los conflictuados. Para caer en este tema de mediación y arbitraje, a mí en la carta de invitación me habían dicho que tenía 30 minutos y ahora veo que solo son 20. Pero voy a ser respetuoso de eso. Conciliar es distinto a mediar. Conciliar es componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. Y mediar es aproximar, acercar, juntar, facilitar y hacer que se comuniquen las partes, absteniéndose de proponer fórmulas de solución al conflicto. Por ejemplo, ¿qué bien le haría a mi gobierno en Colombia lograr la mediación del presidente Lula del Brasil en los conflictos que estamos teniendo a diario con el presidente Chávez de Venezuela? Acercar a estos dos presidentes a que dialoguen sin él proponer fórmulas de solución alguna. Carneluti y Jaime Guas también han dicho y han escrito bastante sobre estas diferencias de la mediación y la conciliación. En conclusión, en Colombia no tenemos ley de mediación, sino tenemos una gran ley de conciliación. Antes de tocar el arbitraje y las características precisas en Colombia hoy y la conciliación y sus características precisas hoy, no debo dejar pasar la oportunidad de volver a sostener que es mejor la transacción. En materia de derecho civil o de comercial, considero que las alternativas a través de las cuales se puede llegar a la solución de conflictos son las que acuerden las mismas partes. Y la ley en Colombia la define como transacción. Es un contrato en que las partes terminen extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Nosotros, la transacción que es milenaria, la tenemos antes del proceso, en el proceso y después del proceso. Estas alternativas a través de las cuales las mismas partes en conflicto, sin la intervención de nadie, extrajudicialmente arreglan su conflicto, su litigio, y terminan pues de manera eficaz para no tener que verse involucrado ni en arbitrajes ni en procesos judiciales. La conciliación en Colombia está definida así. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado. Subrayo calificado porque ahora en mi país cualquier persona que hace un cursito en Cámara de Comercio o en cualquier entidad le dan un certificado de conciliador y eso de verdad no alcanza a calificarse. En Colombia hoy día todos tienen título de conciliador salvo que se demuestre lo contrario. La ley 640 de enero 5 del 2001, apenas hace 8 años, es la que se convierte en el estatuto de conciliación. Y a cargo de ser reiterativo y también por el tiempo que nos apremia, vamos a dar unas notas específicas de esa ley. Tenemos la conciliación extrajudicial en derecho, tanto en materia contencioso administrativa, en materia civil, en materia laboral, en materia de familia, en materia de competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas. Tenemos la conciliación extrajudicial en derecho
como requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción en materia civil, contenciosa administrativa, laboral y de familia. Requisito de procedibilidad: no se puede presentar demanda hasta tanto no se agote la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. La inasistencia a la audiencia de conciliación en derecho, salvo en lo laboral, policivo y de familia, sin justificación alguna, produce un vicio grave para el futuro proceso. De modo que hay la obligación de asistir a esas audiencias de conciliación prejudiciales, si no carga uno con un indicio grave para su pretensión. Y fuera de eso hay multas altas para el que inasista. La conciliación está ritualizada, hay que hacer un acta llena de fórmulas, llena de datos, de modo que se va complicando el asunto para los conciliadores. Claro que en estos centros de conciliación, o todos los abogados que ya tienen el carnet de conciliador, ellos ya tienen un modelo para llenarlo y rápidamente salen de esas audiencias de conciliación. Tenemos la audiencia de conciliación dentro del proceso obligada. Hay un artículo 101 que en todo proceso civil el juez hará una audiencia de conciliación, pero si se ha agotado la audiencia extrajudicial, no se hará la audiencia del 101, que siempre será dentro del proceso. Tenemos centros de conciliador y conciliadores de todos los olores, colores y sabores, abogados, no abogados, agentes del Ministerio Público, funcionarios públicos, notarios, defensores de familia, comisarios de familia, superintendentes, defensores del cliente, y hasta en la fiscalía, en el proceso penal nuevo que llaman sistema acusatorio, que dicen que es sistema acusatorio puro y no es cierto, también para abrir investigación criminal en muchos delitos hay que hacer audiencia de conciliación previa. La conciliación en Colombia, quiero decirles, no ha resultado una solución. Mucha legislación, muchas personas facultadas para ello, muchas audiencias por todas partes, casi todas fracasadas, y nada de soluciones eficientes y eficaces que eviten el riesgo tribunalicio. Y eso produce más pleitos judiciales, cuando más tutelas, y terminamos pues en la autotutela propia mano. El arbitraje tiene las siguientes características. Es un código total, donde tiene título preliminar, normas generales, definición de cada uno de los tipos de arbitramiento, en derecho, en equidad, en conciencia, hoy lo llaman en equidad, cómo es el procedimiento prearbitral. Hay que hacer una etapa prearbitral donde vuelve y juega la conciliación, luego viene la instalación del tribunal de arbitramiento, la declaratoria de competencia, el valor de los honorarios de los magistrados que integran el tribunal, el secretario, las medidas cautelares, la intervención de terceros en el arbitraje. Bueno, aquí pasaría toda la tarde diciendo qué contiene ese código de arbitraje. En tal sentido, se considera que esta justicia arbitral, que ya está totalmente arreglada, se caracteriza por su naturaleza procesal, debido a que está sujeta a reglas básicas de todo proceso: el respeto por los derechos fundamentales de las partes, especialmente los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y acceso a la administración de justicia, y el acatamiento de las normas de orden público que reglamentan las actuaciones de los árbitros y las partes, ha dicho en una sentencia de la Corte Constitucional. De modo que la Corte Constitucional en Colombia ya se introdujo también a los arbitrajes que supuestamente son privados. Fernando Morales Molina nos decía que el arbitraje era la derogación de la jurisdicción. Él decía eso, la derogación de la jurisdicción, y la justicia arbitral es una justicia privada, pagada por los privados. Pero la Corte Constitucional en Colombia acaba de decir que no, que es una extensión del servicio de la Administración de Justicia del Estado, hecha por particulares y pagada por particulares.
Dejó entonces de ser el arbitraje que regulaba el Código de Comercio y de Procedimiento Civil en Colombia en los años 70, un mecanismo privado que derogaba la jurisdicción, repito, a una extensión del servicio público de administración de justicia hecha por particulares y pagada por particulares, lo que le da entrada a la posible, o le da entrada a la realidad que estamos sucediendo ahora, que hay tutelas contra los laudos arbitrales. El resumido de este decreto es: para conflictos de carácter transigible el arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El árbitro abogado inscrito en ejercicio profesional lauda en derecho positivo vigente. El árbitro no abogado lauda en sentido común y en equidad, antes le decíamos que en conciencia. El árbitro técnico lauda según ciencia, arte y oficio. En el pacto arbitral, cláusula compromisoria o compromiso, se indicará el tipo de arbitraje. Si no se dice nada, será un derecho. Se renuncia a hacer valer las pretensiones ante los jueces. El arbitraje podrá ser independiente, en el que las partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimiento. El arbitraje institucional será aquel en que las partes se someten a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje. Cada centro de arbitraje en Colombia puede establecer su propio procedimiento. Y si no, las partes pueden pactar un procedimiento de su arbitraje. Y si no, hay que aplicar este decreto 1818, que como ya verán, tiene demanda, notificación, contestación, audiencia de conciliación prearbitral, decreto de pruebas, práctica de pruebas, término de alegaciones y laudo, y fuera de eso tiene recurso de anulación del laudo, recurso extraordinario de revisión y ahora tutela. De modo que realmente el arbitraje que pensaba Briceño Sierra no se ha podido dar, por lo menos en mi país. Tenemos arbitrajes de mayor cuantía, de menor cuantía, de mínima cuantía. Desde luego los arbitrajes de mínima y menor cuantía no les interesa a nadie. Las personas sin ánimo de lucro podrán crear centros de arbitraje previa autorización del Ministerio de Justicia. Las partes pueden elegir conjuntamente los árbitros o delegar eso en un tercero. Procede el recurso de anulación de un laudo, como dije, por nulidad del pacto arbitral, porque se dictó laudo fuera del plazo, porque se laudó en conciencia y no en derecho, teniendo lo que haber sido en derecho, por haber decidido pretensiones no pedidas o más allá de lo pedido. Y entonces el arbitraje termina siendo pues más regulado que un proceso ordinario civil. En Colombia decíamos los civilistas que la vida probable de un abogado era un proceso ordinario. Yo que empecé a ejercer la profesión hace 35 más años, todavía tengo procesos ordinarios, ¿no?, en la Corte Suprema de Justicia para fallar. El profesor Briceño Sierra nos decía hace 30 años, los métodos alternativos de solución de conflicto deben ser procedimientos más rápidos que los judiciales, menos solemnes y formalistas, más privados que públicos, de plazos breves donde se resalta la economía en tiempo-trabajo, que favorezca la transacción y disminuya la litigiosidad, evite el escándalo de ciertos procesos, reduzca los abusos del derecho de defensa, atempere la animadversión de los litigantes y ennoblezca la misión de jurisconsulto o arbitrador para dirigir sus esfuerzos a la prevención de las disputas y la mejora de la justicia. Pues este ideal que tenía Briceño Sierra, por lo menos en mi país, con la legislación arbitral y de conciliación que tenemos, no se puede dar. Todos los días nos parecemos más a los procesos judiciales del Estado. Si estos medios alternativos para resolver conflictos no convocan a una nueva cultura y no comprometen a nuestras gentes para
utilizarlos en la búsqueda de una justicia judicial perdida, no hemos hecho nada diferente a acabar definitivamente la tumba de la señora y majestuosa justicia judicial del Estado. La paradoja de la vida está de nuevo ante nuestros ojos, en Colombia por lo menos, donde la ley del más fuerte se impone, la razón y el derecho fenece del más débil, todo adobado por la más refinada práctica de corrupción. Hay que volver juntos contra esta insensatez, contra esta justicia judicial enlodada. No nos queda otro camino que la paz, la justicia, el derecho, un camino que nos pertenece a todos, un camino que no debemos perder porque nos perderemos en el vericueto de la barbarie. Por mi parte les diría que como el derecho procesal tiene que ver con estos sistemas alternativos de justicia judicial y desde luego es el pivote fundamental de la justicia judicial del Estado, en Colombia no avanzamos, hemos retrocedido. Muchas gracias.